Buenas noches. Nosotros vamos a exponer el tema de neurolocalización de la lesión en perros y gatos. Los integrantes están conformados por Fernanda Baena, Mónica Barajas, Abraham Castillo, Naira Ibarra, Paola Edith y Samantha Gámez. En la lesión central o periférica, esta se basa en todos los hallazgos que se descubre durante el examen neurológico de nuestro paciente. Se procede a establecer la localización de la lesión neurológica en el sistema nervioso y a este proceso se le llama neurolocalización. La localización del sistema nervioso se puede ubicar de tres formas. En la lesión focal es de un único punto. En varios puntos se le conoce como lesión multifocal y de forma extendida que se le conoce como lesión difusa. Es complicado lograr diferenciar entre una lesión multifocal y otra difusa, por lo que es conveniente recordar que la mayoría de las alteraciones del sistema nervioso son focales y muy escasas. Las lesiones multifocales o difusas generalmente tienen un origen de tipo inflamatorio, tóxico o metabólico. En la neurolocalización también supone un paso básico y esencial, como en el manejo del paciente neurológico, pues permite establecer la lista de diagnósticos diferenciales y se basan en el área neuroanatómica involucrada. En las lesiones centrales se debe reconocer dos áreas que son afectadas como el encéfalo y la médula espinal. En el encéfalo se destacan signos como alteraciones del estado mental que provoca que el animal esté deprimido y evite la imposibilidad de movimientos. En médula espinal se reconocen signos neurológicos como paresia, ataxia y también presentan malas posturas y la marcha. En las lesiones periféricas, estas se componen de neuronas y son agrupadas en ganglios o plexos y nervios dispersos como el interior del organismo. Los signos que usualmente se encuentran son los neuromusculares, que se incluyen la tetraparesia con disminución del tono muscular y disminución o ausencia de reflejos espinales. Y las lesiones del sistema nervioso periférico también afectan de forma localizada a uno o varios nervios espinales o craneales. ¿Cómo podemos identificar una lesión central o periférica? Básicamente, en la periférica, en la central, lo único que cambiaría sería en el nistagmo, que en el central se presentaría de forma vertical y en el periférico horizontal. También en el central se presentan más signos como el estrabismo posicional, la ipsilateral o cuadriparesis, deficiencias de salto y colocación, hipermetria ipsilateral, disfusión propioreceptora consciente, el trémor y también los nervios craneales que vienen siendo más el quinto, el sexto y el séptimo que son más comunes en el periférico. Bueno, el saber si los reflejos se encuentran disminuidos o ausentes es el primer paso para el diagnóstico neurológico tanto en perros como en gatos. En la imagen que tenemos a nuestra derecha de la diapositiva, podemos observar el sistema nervioso, que se divide en sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. En el sistema nervioso central vemos que está conformado por el cerebelo y por la médula espinal. Y en el sistema nervioso periférico son todos los nervios que ramifican a la médula espinal y que se extienden a lo largo del cuerpo. Cuando notamos que los reflejos están disminuidos o ausentes, el paciente estará presentando una alteración a nivel de la neurona motor inferior generalizada y habrá que centrar toda la atención en el sistema nervioso periférico. Las alteraciones, dolencias o síntomas que se lleguen a presentar en el sistema nervioso periférico van a ser generalmente muy fáciles de detectar, entonces hay que estar al pendiente de ellas. Las principales manifestaciones clínicas que se producen por los daños del sistema nervioso periférico suelen presentar debilidad generalizada o episódica,
marcha rígida, hipotonía muscular generalizada, afonias asociadas a cuadros de tetraparesia, disminución o ausencia de los reflejos flexores en miembros torácicos y pélvicos. Es importante el sistema nervioso periférico porque pues va a ser el encargado de que la información llegue al cerebelo y a la médula y ésta pueda recibir y enviar la información al resto del cuerpo para que se generen los estímulos y podamos ver reflejados todas las interacciones que tenemos con nuestro entorno. Entonces, estas síntomas, estas dolencias, tenemos aquí el ejemplo en la imagen. Es importante detectar cuál es la zona en donde se van a presentar todas estas lesiones que ocurren en el sistema nervioso periférico. Una de las zonas es la raíz nerviosa, que en la imagen la tenemos señalada con el número 10. Otra podría ser el nervio, que está señalado con el número 11. También podría presentarse en la unión neuromuscular, que está señalada con el número 12. Y por último, podría presentarse directamente en el músculo, que la encontramos señalada con el número 13. En caso de que la respuesta a la primera pregunta sea negativa, se pasa a plantear la siguiente pregunta. ¿Se encuentran alteraciones en los pares craneales? Para comprender un poquito esto sobre las alteraciones en los pares craneales, pues hay que saber qué son. Pues esto nos proporciona información tanto como motora y sensitiva y pues también se llegan a conocer como nervios craneales y en total son 12. Estos surgen directamente del cerebro o a nivel del tronco del encéfalo para distribuirse a través de forámenes de la base del cráneo, cuello, tórax y abdomen. Algunos de los pares craneales son el olfatorio, óptico, oculomotor, troclear, facial, el vago, accesorio, hipogloso. Y pues claro que estos nervios craneales, pues nos van a ayudar tanto como para el olfato, los músculos del ojo, el ojo, la fascia, etcétera, entre otros músculos. Pero nos dice que las alteraciones en los pares craneales hay que saber la localización donde se está presentando a nivel intracraneal del sistema nervioso central y aún así se debe seguir continuando lo que es la sublocalización de la lesión a nivel intracraneal. O sea, a pesar de que ya sepamos cuál es la localización, hay que seguir buscando la sublocalización. Vamos a poner un ejemplo de lo que es la convulsión. Dale a la imagen que sigue, porfis. Es importante porque una vez que sepamos cuál es la localización o sublocalización, un ejemplo sería lo que es la convulsión. Las convulsiones pueden ser focales en una parte del tálamo córtex o puede ser generalizado o lo que es multifocal. Pueden ser incluso estas dos, entonces por eso debemos saber, poniendo como ejemplo similar a lo que son los pares craneales, dónde está la lesión y cuál es la que sigue, porque nos va a dar a raíz de dónde está presentando el problema, dónde está lesionado y dónde lo está reflejando, lo que es el focal, etcétera, como estábamos viendo al principio, los tipos de localizaciones que existen en las lesiones. Entonces, para eso debemos ir a la siguiente pregunta. ¿Se encuentran alteraciones graves en la marcha? En caso de que la respuesta sea negativa, se puede presentar en alguna de las siguientes áreas que se encuentran involucradas, como el hemisferio cerebral, que frecuentemente las lesiones a nivel hemisférico se manifiestan en el lado opuesto del hemisferio afectado.
En el diencéfalo, los pacientes con lesión diencefálica suelen manifestar alteraciones similares a la localización hemisférica. Sin embargo, dado el reducido tamaño de esta estructura, las manifestaciones propioceptivas o motoras pueden afectar a los 4 miembros. Si por el contrario, las alteraciones de los pares craneales se asocian a graves trastornos de la marcha, podemos ubicar la lesión en el tronco encefálico, debido a que aquí se albergan los núcleos de integración de la mayor parte de los pares craneales, y a través de él pasan los tractos ascendentes tanto sensitivos como propioceptivos, que se dirigen hacia el tálamo y la corteza, y los descendentes como las motoneuronas superiores, que provienen de la corteza y se dirigen hacia la médula espinal. Pero para localizar los otros 2 posibles puntos intracraneales de la lesión, es de suma importancia responder a otra pregunta. Bueno, la siguiente pregunta sería si existe alguna incoordinación. En dado caso de que se detecte marcha incoordinada o ataxia, se podrían establecer 3 localizaciones diferentes. La primera sería ataxia, si la ataxia es grave y mayor que las alteraciones motoras o se presenta solamente como el único síntoma, se dice que la localización más probable será cerebelar, que sería ataxia cerebelar. Si la ataxia es moderada y se acompaña de desequilibrios hacia uno de los lados, como inclinación de la cabeza o tendencia de caminar hacia un lado, la localización más probable será vestibular. Por último, si la ataxia es leve y coexiste con alteraciones de la marcha, ya sea paraparesia o tetraparesia, la localización más probable será medular, también conocida como ataxia propioceptiva. Si se observa ataxia junto a otras alteraciones de los pares craneales, existen otras 2 posibles localizaciones, que sería en el cerebelo. Este centro nervioso es el máximo regulador y coordinador de los movimientos, por lo que las lesiones cerebelares suelen manifestarse con ataxia generalizada, además de postura de base ancha, que el animal en este caso separa los miembros del tronco para aumentar su base de sustentación. También puede haber temblor de intención, que aparece cuando el animal realiza una acción voluntaria que no está en reposo. También puede haber dismetría generalmente hipermétrica, que es aumento de intensidad, duración y dirección del movimiento. Reacciones postulares exageradas y posibles nistagmos. Otra posible localización sería en el sistema vestibular, cuando el animal, además de la ataxia, presenta una pérdida de equilibrio o tendencia a caer o caminar hacia un lado. La localización más probable es en el sistema vestibular, ya que los signos asociados a una lesión vestibular, como ya antes mencionado, es la inclinación de la cabeza, que una oreja está más alta que la otra, o un giro de cabeza hacia un lado en el plano dorsal. Puede observarse marcha circular, generalmente es en círculos de diámetros pequeños y normalmente es hacia el mismo lado afectado, a excepción del síndrome vestibular paradójico. Aquí la cabeza gira hacia el lado contrario de la lesión y las alteraciones de la marcha o las reacciones postulares se encuentran del lado afectado. Esto se produce cuando afecta la porción cerebelar del sistema vestibular. ¿Con este se oye cortado? ¿O si me escuchan? Sí, te oyes bien. No, sí te escuchas bien. ¿Ya sí me oyen?
Sí, sí te oyes. Sí, sí. ¿Qué indica que las alteraciones en las reacciones postulares afecten a los 4 miembros o solo a los 2 traseros? Cuando las alteraciones en las reacciones posturales afectan a los 4 miembros, la localización debe ser craneal a la segunda vértebra torácica. Si por el contrario solo existe alteración en los miembros pélvicos, la neurolocalización debe ser caudal a la torácica 2. Para ubicar la lesión dentro de la médula espinal, es importante recordar que por la médula espinal pasan neuronas motoras superiores, que se abrevia como NMS, que provienen de áreas motoras de la corteza cerebral. Esas neuronas motoras superiores son las encargadas de regular el impulso que sirven los nervios periféricos con los que hacen sinapsis, o sea que conectan una neurona entre otra y los inhiben. Las lesiones que afectan a las neuronas motoras inferiores producirán un exceso de inhibición por parte de la neurona motora superior. Por lo tanto, los músculos afectados tendrán hipotonía, o sea que tienen tonacidad muscular débil, están flácidos y se atrofian rápidamente. Y los reflejos espinales de esos niveles se encontrarán disminuidos o estarán ausentes. Los signos de las lesiones a nivel de las neuronas motoras inferiores y superiores. En las neuronas motoras inferiores vamos a ver que hay hipotonía muscular, que es lo que les decía de que la tonacidad muscular está débil, hiporreflexia y arrelexia, que significa que tienen una disminución de las respuestas que hacen, o sea, por ejemplo, empiezan a tener visión borrosa o las pupilas se le dilatan o empiezan a tener una respuesta muy lenta a los estímulos del ambiente y pues se atrofian severamente las neuronas. Y las neuronas motoras superiores, pues hay hipertonía del músculo, que es una reacción anormal y exagerada de los músculos, o sea, se empiezan a aumentar muchísimo. Y la hiperreflexia, que aquí los animales empiezan con taquicardias, o sea, que no pueden controlarlas y empiezan a tener muchas alteraciones como son taquicardias, que sudan mucho, se atoman en exceso, y en este caso tienen leve atrofia o es inexistente. Y de acuerdo al segmento medular hay diferentes manifestaciones clínicas, por ejemplo, de la torácica 3 a la lumbar 3, y en los miembros pélvicos serán debidas únicamente a un daño en las motoneuronas descendentes, ya que la intumescencia no se encuentra afectada, por lo que los reflejos están presentes e incluso aumentados en los miembros pélvicos, con buen tono muscular y escasa atrofia muscular, signos de neuronas motoras superiores en miembros pélvicos. O sea, que vamos a ver que todo está aumentado. Y en la lumbar 4 a la sacra 2 se dañarán los nervios que inerven los miembros pélvicos, arcos reflejos afectados, por lo que se observará con una manifestación de disminución o ausencia de los reflejos, flacidez muscular y rápida atrofia muscular. Aquí vemos los signos de NMI en los miembros pélvicos. Cuando los 4 miembros se ven afectados, la lesión debe ubicarse a nivel cervical o cervicotorácico y las manifestaciones clínicas pueden incluir desde EMI o tetraparesia a EMI o tetraplegia. En las imágenes aquí vemos un paciente con tetraparesia por la lesión entre la cervical 4 y la cervical 5. Y en estas imágenes vemos un paciente parapléjico por lesión entre la torácica 3 y la lumbar 3. Y en este otro vemos un paciente con monoparesia por la lesión entre la lumbar 7 y la sacra 1. Y con eso terminamos el tema de neurolocalización de la lesión en perros y gatos.